Bien, amados estudiantes, como les decía anteriormente, el día de hoy vamos a ver los últimos dos libros poéticos que son Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ya la próxima semana, la próxima clase va a haber evaluación de libros poéticos y también incluye introducción a los libros poéticos, o sea, de todo lo que hemos visto en este módulo. Bien, así que vamos a entrar en tierra derecha a lo que es el libro de Eclesiastés. Acá está el libro de Eclesiastés. Como subtítulo dice Vanidad de vanidades. Es el subtítulo del libro de Eclesiastés. ¿Por qué dirá vanidad de vanidades? Eso lo vamos a ver de inmediato. Entonces vemos como origen, como fecha también que podemos ver en este libro, el significado del nombre del libro Eclesiastés viene de dos raíces. ¿Bien? De la raíz del hebreo, que es coelet, que significa uno que llama a congregar al pueblo. Se refiere al que se dirige a la asamblea. Ahora, ¿por qué Eclesiastés? Porque si ustedes, como lo hemos visto desde el principio, la fonética toma un papel fundamental en todo esto. Por ejemplo, en hebreo no se pronunciaba Eclesiastés, se pronunciaba Coelet, ¿cierto? Pero tantas veces repetirlo, la fonética, ¿cierto? Va adquiriendo otro sonido, ¿cierto? Entonces, como también lo dijimos, ¿se recuerdan cuando explicamos por qué a todos los Jacob se les llamaba Santiago? Están escritos como Santiago en los libros, no es porque se llamaban Jacob Santiago o a todos los Jacob le decían Santiago, no, porque era una fonética, es la transliteración fonética de las palabras. Querían decir, recordemos que no se llamaban Jacob, se llamaban Jacobo. Entonces, la fonética era San Jacobo, San Jacobo, San Jacobo, hasta el final que se llegó a Santiago, San Jacobo. Entonces se pronunciaba San Jacob y al final la transliteración fonética le puso Santiago, San Jacob, Santiago al final, ¿cierto? Para nosotros los latinos. Bien, en hebreo pasa lo mismo. No es Eclesiastés, en hebreo es Coelet, menos así se pronuncia, que significa uno que llama a congregar al pueblo, ¿cierto? Se refiere al que se dirige a la asamblea. O sea, se puede decir que es una persona como un ministro, por decirlo así. Ahora, en griego, eh, la palabra es eclesia, ¿cierto? Que significa asamblea o congregación. Entonces, cuando vemos los libros, cuando vemos Eclesiastés, bien, o vemos a uno que llama a congregar al pueblo, o bien se dirige a una asamblea, a una congregación, ¿cierto? O también como una parte también de un significado más profundo, el predicador. Eclesiastés, el predicador. Eso quiere decir, ¿cierto? ¿Quién llama a congregar al pueblo? El predicador. ¿Quién hace una asamblea, una congregación? El predicador. Entonces, eso más o menos es el significado del nombre Eclesiastés. ¿Ya? Pregunta de prueba. Fecha. Por la atribución de este libro, o sea, valga la redundancia, se le atribuye a este libro al rey Salomón. Se apunta al año 931 a.C., más o menos, probablemente en sus últimos años de vida. Primeramente, recordemos que las fechas siempre son estimativas en toda la Biblia. Son estimativas, no son exactas, pero son estimativas. Eh, ¿Por qué probablemente en los últimos años de vida del rey Salomón? O bien antes que se tergiversara su corazón, porque recordemos que el rey Salomón después tuvo muchas esposas y cada uno, y le dio permiso, ¿cierto? Le dio una autorización a cada una para que trajera sus costumbres y la adoración a sus ídolos. Entonces, eso hizo caer al rey Salomón, ¿cierto? Entonces, antes de eso, en sus últimos años de vida, pero de la parte que era fiel a Dios, escribió este libro porque este libro es muy hermoso, es muy lindo y se refiere a, a que todas las cosas que no son de Dios son vanidades. ¿Bien? ¿A quién va dirigido? Ojo, a los varones judíos,
pero a los jóvenes. ¿Quién va dirigido este libro? A los jóvenes varones judíos. ¿Por qué? Porque acá empieza una parte poética que muchas veces nos sirve mucho para la vida, mm, para la vida diaria, pero no es que solamente este libro, sino que todos, pero este para los varones, o sea, para los jóvenes, ¿cierto? Tanto varones y también para las damas. Pero hay que profundizar en eso. ¿Por qué? Porque ahí van de raíz en raíz, ¿cierto? Acá empieza a enseñar que todas las cosas que son alejadas de Dios son vanidad. Y especialmente se lo dedica a los jóvenes, para que tengan una base firme, una base fuerte y no se desvíen, ¿cierto?, del camino. Autor. El autor, ojo, es desconocido, pero no tanto. Pero por varias menciones se apunta o se le atribuye este libro poético al rey Salomón. ¿Por qué? Fíjense, primero, el título del libro eh, se le considera o se le menciona hijo de David, rey de Jerusalén. Ojo, en el pasaje 1.1, Eclesiastés 1.1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, ¿cierto? Entonces, primeramente, vamos a despejar las dudas. A Jesucristo igual le decían hijo de David, ¿cierto? También vivía en Jerusalén, pero cuando se escribió este libro, o cuando se escribió estas cartas, no fue en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, fue en aquellos tiempos, ¿cierto?, que reinaba Salomón. ¿Y dónde era? Era hijo de David y vivía en Jerusalén. Y, ¿cierto?, había también hecho templo, así que todo indicaba que era el rey Salomón. Y dice, y rey sobre Israel en Jerusalén, ¿cierto? Fíjense, pero ahí nos vamos al pasaje, ahí mismo, en el capítulo 1 versículo 12. Dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y se menciona y se autodenomina, dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces ahí ya no está diciendo que él mismo escribió el libro. No está diciendo que palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, Salomón, ¿cierto? A todo esto dice, yo el predicador, que también una parte, porque recuerden que también vimos que en el libro de Deuteronomio se dijo, se dejó un mandato por parte de Dios a Moisés para que transmitiera, ¿cierto?, al pueblo judío, que cuando hubieran reyes, los reyes tenían que escribir la Biblia, la Torá, a mano y enseñárselas al pueblo que estaba reinando. Y resulta que lo único que enseñaron la Torá fue el rey David, Salomón, ¿cierto? Y de ahí para adelante los profetas, todo eso. Pero antes de eso, ¿cierto? Cuando se nombraba rey, tenían que enseñar la palabra de Dios. Hubieron muchos reyes en el lado norte, en el sector sur, pero no todos hicieron la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver después en los libros proféticos. Pero bueno, y lo vimos en los libros de reyes. Pero quiero profundizar en lo que es el rey Salomón. Primero, dice yo, el predicador, o sea, yo predicaba la palabra de Dios. ¿Y cómo sabía la palabra de Dios? Porque Dios me dio un mandato que todos los reyes tenían que escribir la Torá y enseñarla, predicarla. Y recordemos que Proverbios es la Torá, pero hecha mensaje a la vida diaria, ¿cierto? Los salmos son la alabanza, la adoración, ¿cierto? La Torá hecha adoración, la Torá hecha alabanza. Y podemos ver, ¿cierto? Como Job, ¿cierto? Su libro, o sea, su mención en la parte poética es el dolor de un justo, ¿cierto? El sufrimiento de un justo. Y todo el libro lo hizo de forma poética. Y así. Ahora, acá, ¿qué nos enseña? Que todo lo que es alejado de Dios es vanidad, ¿cierto? Todo lo que no está con Dios es vanidad. Entonces, la importante tarea de uno que enseñó sabiduría al pueblo y escribió muchos proverbios, ¿cierto? Porque recordemos que se le atribuye el libro de proverbios al rey Salomón. Y miren, fíjense, en el 12.9, capítulo 12, versículo 9 de este mismo libro dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Ese fue el rey Salomón.
¿cierto? Entonces ya podemos decir que hay una correlancia, una Biblia confirma Biblia, ¿cierto? En cuanto al rey Salomón. Ahora, como tercer paso, Biblia confirma Biblia sobre el rey Salomón que pide sabiduría a Dios. Eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 1, del 7 al 12. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 7 al 12. ¿Qué es lo que dice? Salomón pide sabiduría. Entonces dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Vamos viendo las correlancias, vamos viendo la Biblia confirma Biblia con esos pasajes, ¿cierto? Rey e hijo de David. Después dice en el 9, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces, bueno, vamos a llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué nos dice, qué nos dice el rey Salomón? Que pidió sabiduría. Voy a leer dos pasajes más. Dice el 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste ni riquezas, ni bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste mucho menos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, en esta Biblia, confirma Biblia, bueno, Salomón pide sabiduría, ¿cierto? A Dios, pero acá también confirma que le dice dos veces en este pasaje, yo, hijo de David, ¿cierto? Yo, rey, entonces ahí viene la, co- la correlancia que estamos viendo. También lo podemos ver en Primera de Reyes, ¿cierto? En el libro de Primera de Reyes, podemos ver un poquito más atrás de Crónicas, Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, del 3 al 15, ahí mismo, dice, Salomón pide sabiduría para que usted lo lea, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo que hay correlancias, ¿cierto? Como Biblia confirma Biblia, que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, tiene que haber una confirmación de la misma palabra. Ahora, palabras claves, por ejemplo, acá se habla que las cosas que están con Dios es vanidad. ¿Y qué es lo que es la vanidad? Vanidad es el orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. O sea, yo creo que a muchos le sale fácil esta explicación, este concepto, porque dice, vamos nuevamente, ¿qué es lo que es la vanidad? Orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. O sea, el, cierto, a estas personas les gusta mostrarse, tienen un alto concepto de sí mismos y de las cosas que hacen, de sus propios méritos, y lo andan hablando, lo andan exponiendo, ¿cierto? Primero para ser admirado, para que lo alaben, para que le digan que, no sé, eres muy inteligente, eres muy... tienes mucho progreso y un montón de cosas más. ¿Pero para qué? Para llenar su ego, ¿cierto? Y dice, y considerado por ellos. ¿Para qué? Para ser considerado muchas veces las personas aceptan, o sea, muchas veces las personas quieren aceptación de su entorno, quieren consideración de su entorno. Entonces, esto hace la vanidad. La vanidad es eso, tener más alto concepto de nuestros propios méritos y tenemos, ojo, un afán excesivo de ser admirado. O sea, todos los méritos que yo hago lo tienen que saber todos para que todos me rindan admiración, para que todos me rindan consideración. O sea, todo pasa por mí. Vanidad, es como el orgullo. Ahora, fútil, que presenta poca importancia, es una palabra clave que sale en este libro de Eclesiastés. Fútil significa que presenta poca importancia, insignificante, ineficaz, inútil, que ostenta poco valor. La necedad, que es ser necio, ¿cierto?
Es la demostración, ojo, que lo que es una persona necia es la demostración de poca inteligencia, que insiste en los propios errores, que se aferra a ideas o posturas equivocadas. Entonces, recordemos que Jesucristo, o sea, que nuestro Dios, en el libro de Proverbios, ¿qué es lo que dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza y los toma por necios. Entonces, cuando uno no toma el consejo de la palabra de Dios, no toma a Dios en cuenta, te vuelves necio, se vuelve necio la persona. ¿Qué es lo que es necio? Demostración de poca inteligencia. Primero, no, si soy poco inteligente es porque no pienso, ¿cierto? Actúo bajo mis propios, eh, bajo mi propia carne, ¿cierto? Bajo mis propios instintos, bajo lo que yo quiero, pero no le hago caso a Dios. Entonces ya si no le hago caso a Dios, ya soy poco inteligente. Segundo, que insiste en los propios errores, o sea, vuelve a caer, pero la persona sabe que está cayendo, pero sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque es necio o necio. Y después, el que se aferra a ideas o posturas equivocadas, lo mismo que anteriormente, ¿cierto? ¿Por qué insisto en los propios errores? Porque me aferro a las posturas o las ideas equivocadas. Entonces, el necio es una demostración de poca inteligencia, o sea, no soy inteligente porque no escucho el consejo, no escucho la palabra de Dios. Y más encima, insisto en que mis errores están bien. ¿Por qué? Porque me aferro a una postura equivocada. Ahora, conocimiento. El conocimiento se puede decir que es casi lo mismo que la ciencia, porque se utiliza en un concepto de capacidad para una conducta apropiada, éxito, sentido común e ingenio, pero para Dios. Entonces vemos que cuando las personas piden ciencia, no sé, un don de ciencia, un espíritu de ciencia, es porque necesitan conocimiento, ¿cierto? Obviamente, ¿por qué para Dios? Porque el conocimiento después lo tenemos que enseñar, ¿cierto? Entonces, ojo, esas son palabras claves que también más de una está en pregunta de prueba. Bien. Entonces, como en este libro, como tema principal, el propósito del predicador, ¿cierto? Como lo dice en el primer capítulo, versículo 1, es dejar claro que las cosas de este mundo son simple vanidad sin ningún valor de profundidad. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 2. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, uno muchas veces no alcanza a conectarse con ese concepto. Pero, como les decía anteriormente, todo lo que no es de Dios es vanidad. Y la vanidad es que, ¿qué es lo que es la vanidad? Es el orgullo de una persona que tiene el más alto concepto de sus propios méritos. O sea, Dios no me ayudó. Son mis fuerzas, es mi inteligencia, es mi capacidad. ¿Cierto? Eso es lo que piensa una persona vanidosa, orgullosa, ¿cierto? Que es casi similar. Entonces, la satisfacción del corazón humano se logra por la sabiduría y no por la necedad. Entonces, ¿la satisfacción para quién? La satisfacción para Dios, del ser humano que está viendo, de su hijo que está caminando bajo la voluntad de Él, ¿cierto? La satisfacción del corazón humano para Dios, que se logra por la sabiduría que uno le pide a Dios, así como Salomón, y no por la necedad, o sea, no cosas equivocadas a la palabra, no por ser poco inteligente. Tenemos que reflexionar mucho en esa parte. Este libro, ¿cierto? El libro de Eclesiastés nos marca un énfasis en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Acá ustedes después lo van a ver en la diapositiva que lo puse con mayúscula, el temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque esto, dice el libro, es todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y esto lo dice en el capítulo 12. Vamos al capítulo 12. Capítulo 12 de Eclesiastés, los 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Es del libro, ¿cierto? Se está refiriendo al libro, a la carta de Eclesiastés a los jóvenes. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra
a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, teme a Dios, porque si tú temes a Dios, vas a guardar y vas a andar bajo la voluntad de Él. O sea, te van a salir las cosas bien. ¿Y por qué? Porque esto es todo del hombre. O sea, no hay nada más. Lo dice Dios, lo dice el predicador, que Dios le dio mucha sabiduría. Las cosas que no son de Dios, necedad, es vanidad, pero las cosas que son de Dios es inteligencia y es motivo de salvación. Y es todo, todo para el hombre. Por eso nosotros, los cristianos, eh, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, es todo para nosotros. La Biblia es todo para nosotros. El Señor nos habla a través de la Biblia, ¿cierto? Cuando nosotros, la palabra dice que tenemos que probar a todos los espíritus, que hoy en día usted en internet, cualquier cosa, ven personas manifestándose y cosas así. Muchas veces hay que tener los pies en la tierra, amados estudiantes. Es por eso que nosotros tenemos que probar a todos los espíritus. Eso, amados estudiantes, esto es todo para el hombre. La palabra de Dios es todo para el hombre. Guardar los mandamientos es todo para el hombre. Lo demás es vanidad. Y dice que toda obra traerá consecuencias, ¿cierto? Y toda cosa saldrá a juicio, sea buena o sea mala. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, sin Dios la vida y la creación carecen de significado, como lo decía el predicador en el versículo 13. En Dios está el significado y la satisfacción. Entonces, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra tristeza, muchas veces o sea, no muchas veces, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, la sabiduría que tenemos, nuestras habilidades, todo proviene de Dios. Nada es de nosotros, absolutamente nada. Y muchas veces creemos que son con nuestras fuerzas, son con nuestras capacidades, y no es así. Dios, por amor y por misericordia, nos da todas esas habilidades, esas capacidades para desarrollarnos y desenvolvernos. Ahora, como enseñanza, la vida no concentrada, la vida no concentrada en Dios no tiene sentido. Reflexiona sobre la brevedad, las contradicciones y los misterios de la vida humana. ¿Por qué? ¿Por qué digo estas líneas? Porque cuando la vida no se concentra en Dios, realmente muchas veces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido cuando no tenemos a Dios, ¿cuál es el sentido de la vida? Ganar dinero, ¿cierto? Ir de vacaciones a un lugar, eh, tener el vehículo 0 kilómetros, o el más grande, el más bonito, el deportivo o no, ir a otros países, el tener la casa más grande, el preocuparme de cosas vanas muchas veces, que no tienen sentido de la vida. Entonces, más andamos preocupados por cosas materiales que las cosas de Dios. Que no es malo querer tener un auto, no es malo querer tener una casa, no es malo querer salir de vacaciones, no es malo querer conocer otra ciudad. Pero primero tenemos que poner a Dios en nuestra vida. Cuando no tenemos a Dios, todo eso pasa a ser primordial. Y ya lo leímos en el capítulo 12, ¿cierto? Versículo 13 y 14. Esto es todo para el hombre, la palabra de Dios. Sin Dios, en realidad no tenemos nada. En las personas se sienten completos, satisfechos, no teniendo Dios y teniendo todas sus cosas. Bueno, en el día del juicio no creo que vaya a ser muy positiva la reacción, ¿cierto? Muy positivo la conclusión del sentido de la vida de esa persona. Entonces, una vida sin Dios es vana o está vacía, ¿cierto? Es lo que quise decir anteriormente. Todas las metas y ambiciones terrenales, cuando son buscadas en sí mismo, producen vacío. Hay personas que materialmente lo tienen todo, pero aún así están vacías. Personas que lo tienen todo y aún así siguen vacías. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Sin embargo, cada línea de este libro nos motiva a trabajar duro, disfrutar los regalos de Dios tanto como puedan al máximo tiempo, ¿cierto? Y no dejar que nada los aparte de la fe y a la obediencia de Dios. Entonces, cuando nosotros en realidad somos necios, nos apartamos de Dios y hacemos todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso nos hace ser necios.
Vamos a posturas equivocadas. Recuerden que yo siempre les comento, amados estudiantes, bueno, en la iglesia donde el Señor por gracia me puso, sí, también en las prédicas, que, la mayoría de las veces les hablo, les expongo, cristiano es pero campeón mundial, no mundial, universal, el que es campeón universal en querer tapar el sol con un dedo. La palabra de Dios es una, y nosotros las arreglamos para que no sea así. Y nuestros errores lo acomodamos, o sea, la Biblia la acomodamos a nuestros errores para engañarnos a nosotros mismos creyendo que esas cosas están bien. Posturas equivocadas. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y punto. Es vanidad. Lo demás es caer en error, lo demás es pecado. Así de simple. Bien. eh, Cuando uno no es necio, cuando uno es sabio, ¿cierto? Es porque teme a Dios. Y cuando uno teme a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, independiente que sí pueden haber caídas, ¿cierto? Tenemos que levantarnos rápidamente. Nadie es perfecto, pero sí tenemos que en realidad las cosas que en realidad nos afectan. Entonces, la primero es no apartarnos de la fe, no apartarnos de la obediencia de Dios, no apartarnos de los caminos de Dios. Hay que tener mucha fuerza para eso, hay que estar orando mucho. Este libro, ¿cierto?, parece tener un carácter negativo, pero da la seguridad de que Dios es la fuente de esperanza que nos ayuda a pasar por la vida y sus épocas de crisis. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, dice, y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, dice, ¿qué provecho tiene el que se trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, del principio hasta el fin. Entonces, nunca vamos a entender lo que Dios quiere, pero sí tenemos que ser obedientes, ¿cierto? Recordemos que nuestra mente, nuestros pensamientos es como un grano de arena y su mente y la mente de Dios todo es todo el universo. O sea, no vamos a entender, nunca vamos a entender a Dios, pero sí le podemos ser obedientes y sí, por amor vamos a ser guiados por Él. Ahora, como dice acá, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, pero todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso, hay tiempo para todo, pero tenemos que no perdurar en ese proceso, ¿cierto? Nuestro proceso, claro, tiene que ser, eh, eh, no tiene que ser más allá de lo que tiene que durar. Muchas veces nosotros alargamos, recordemos cuando la nación de Israel salió de Egipto, el pasar a la tierra prometida eran 2 a 3 semanas. Eso era el tiempo que duraba para llegar a la tierra prometida, desde el éxodo, desde la salida de Egipto. Resulta que con los pecados, con todo lo que tenían en el corazón de maldad, estas personas que se desvirtuaban de la voluntad de Dios, el camino duró, el proceso duró 40 años en el camino, en ese peregrinaje. 40 años, amados hermanos, amados estudiantes. Es por eso que es bueno que cuando leemos la Biblia, aparte de enseñarnos, también nos deja esa sensación de que nos dejan para que no cometamos los mismos errores llevados al tiempo actual, ¿cierto? Ahora, recuerden que también en el capítulo 5 de Eclesiastés habla de la insensatez, o sea, la necesidad de hacer votos a la ligera. Cuando uno lean el capítulo 5 y van a ver que cuando uno promete y no cumple, ay, 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 ¿cierto? Cuando uno completa y no cumple, hay que tener cuidado, nos toma por insensatos, pero resulta que dice, mejor es que no prometas
y no que prometas y no cumplas. Entonces, lean el capítulo 5 porque también es pregunta de prueba, y es lo que entendieron del capítulo 5 que es muy bueno, y ahí vamos a entender cuando uno hace las promesas y no las cumple, o bien cuando uno dice, no, Dios, ahora sí, y después la fe desvanece. Hay que tener cuidado con eso. Bien, este libro, ¿cierto? Como le dije, parece tener carácter negativo, pero da la seguridad de que Dios es la fuente de esperanza, que nos ayuda a pasar por la vida y en la época de crisis, en los procesos, en todo momento. En el capítulo 7 habla del contraste entre la sabiduría y la insensatez. Es muy bueno ese capítulo, en el cual hay los, como dice ahí, los contrastes entre la sabiduría y la insensatez. Entonces, también podemos salir muy guiados por ello. Igual hay una palabra muy buena, ¿cierto? Cuando uno hace acciones equívocas, así como lo decíamos anteriormente, cuando nos aferramos, ¿cierto?, a posturas equivocadas y persistimos en ello. Fíjense lo que dice capítulo 10 versículo 8 y 9. Dice, quiere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. O sea, no puedes con fuego porque te puedes quemar. Eso es el dicho, llevado a los tiempos de nosotros. Entonces, el libro de Eclesiastés nos enseña, ¿cierto?, que tengamos cuidado con desviarnos de la voluntad de Dios. Todo, todo, absolutamente, todo trae consecuencias. Y después cuando vienen las consecuencias, hay hay que ser valiente, hay que ser fuerte, hay que ser humilde y reconocer, ¿cierto? Eh, Nuestros errores, nuestras equivocaciones. ¿Para qué? Para que no se tome como vanidad, es como necedad, sino que seamos personas inteligentes para el Señor. Ese fue el libro de Eclesiastés. ¿Alguien de este libro tiene alguna duda, alguna consulta que la quieran hacer? ¿No? Bien. Vamos a ir al siguiente libro, que es Cantar de los Cantares. ¿Ya? Vamos a ir al siguiente libro, que es Cantar de los Cantares. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Vamos al siguiente libro, Cantar de los Cantares. Ahí está. Cantar de los Cantares. Como subtítulo, dice la mejor canción. Cantar de los Cantares, la mejor canción. Entonces, dice, tomado por su nombre, Cantar de los Cantares, es decir, la mejor canción, el cual es de Salomón. Otras versiones le llaman el canto de Salomón. Por ejemplo, esto sale en el capítulo 1 del libro de Cantar de los Cantares, dice, la esposa y las hijas de Jerusalén. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. O sea, ya nos dice, eh, nos confirma esta correlancia. ¿Quién la escribió? Salomón, ¿cierto? La palabra traducida a cantar frecuentemente se refiere a la música que honra al Señor. Entonces, desde ahí vienen las raíces. Vamos a cantar unos cánticos, ¿cierto? Pero eso significa que nosotros se está refiriendo a la música que honra al Señor, no cualquier tipo de música. Ese es el concepto, ¿cierto? Desde su raíz. Ahora se diversa y se va para otros caminos. Pero sí, cuando nosotros decimos cantar, o en esos tiempos cantar significaba todo cántico, música, sonido, pero con honra al Señor. La fecha podría haber sido escrita durante el reino de Salomón entre el 971 al 931 Cristo, ya que se hace referencia a ciudades ubicadas al norte y al sur, el cual el rey Salomón realizó viajes. Entonces, también nos da la correlación, ¿cierto? La Biblia confirma Biblia, donde podemos ubicar este libro, ya que en esos tiempos, como dice, hace referencia a ciudades ubicadas al norte y al sur de,
de donde estaba Salomón, ¿cierto? Viviendo, que era en Jerusalén, el cual Salomón realizó viajes tanto al norte y al sur, y bueno, acá aparece en este libro. Este precioso libro, ojo, este precioso libro de amor, porque el Cantar de los Cantares es de amor, ¿cierto? Las esposas y las hijas de Jerusalén, ¿cierto? Este precioso libro de amor se le atribuye al rey Salomón, en el cual aparece 7 veces por nombre en este libro. Por ejemplo, ya lo dijimos en el 1:1. Si nos saltamos al capítulo, o sea, al versículo 5, dice, Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Ya nombra a Salomón en el capítulo 3, versículo 7, dice, he aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Entonces, habla de Salomón en el capítulo 3, en el versículo 9, versículo 11, también habla de Salomón, por ejemplo. Dice, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Y en el 11 dice, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con la que le coronó su madre el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Entonces, eh, ya confirma mucho, ¿cierto?, sobre el rey Salomón. En el capítulo 8, de la misma forma, capítulo 8, versículo 11 y 12. Dice, Salomón tuvo una viña en Baal Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. ¿Cierto? Mi viña que es mía está delante de mí, las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para que guarden su fruto. Entonces, no, habla de Salomón, hay una correlancia, como bien le he dicho, ¿cierto? Y soy muy repetitivo en eso, que es muy importante la correlancia, la Biblia confirma la Biblia en este sentido. También Salomón poseía muchas habilidades otorgadas por Dios, la cual podemos apreciar como, usted lo ha visto, escritor, ¿cierto? Porque escribió Salmos, escribió Proverbios, escribió Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ¿cierto? Tenía una capacidad musical y también era poeta. ¿Por qué? Porque hizo estos libros de poesía, ¿cierto? Recordemos que estos son libros poéticos. El término hebreo lislomó, eh, le faltan símbolos y acentuaciones, quiere decir literalmente a Salomón. Y esto puede indicar su autoría. En la diapositiva, ahí como ustedes lo ven, en un recuadro, ahí dice Lisnomó, ¿cierto? Bueno, yo cuando lo escribí no le puse esas apóstrofes o esos símbolos de acentuaciones, pero y tampoco no sé cómo se pronuncia en realidad, ¿cierto? Cómo lo pronuncian ellos, pero se lo leo en el buen chilenismo, Lislomó. Eso quiere decir a Salomón. Entonces, sin embargo, otras interpretaciones también, en vez de a Salomón, es como para Salomón o al estilo de Salomón. Tiene diferentes traducciones o interpretaciones, pero al final es Salomón el personaje principal. Bien. El Cantar de los Cantares es un cántico, ¿cierto? Hecho poema, es antiguo, es un poema oriental, presenta lo sagrado y puro del amor humano. Habla del amor, de un hombre y una mujer. Describe el amor, en este libro describe el amor y el matrimonio del rey Salomón, porque acá habla del amado, con una joven campesina, la Sulamita. Entonces, habla del amor genuino, que es leal y noble. Y esto se expresa en una serie de conversaciones y discursos entre Salomón y la joven campesina. Ustedes lo ven, es un libro muy hermoso, muy bonito. Esta porción de las escrituras contiene una canción o cantar compuesto por un... Es mejor, ¿cierto?, tomada como una pieza unificada de literatura y sabiduría poética en lugar de una serie de poemas de amor sin tema o autor en común. Porque siempre nos vamos a equivocar con respecto a la poesía nuestra o la poesía de aquellos tiempos, ¿cierto? Entonces, mejor tomarla como una pieza de literatura, ¿cierto? De sabiduría poética. Eso nos va a hacer entender mucho más el libro. Las expresiones alzadas en este género literario contienen referencias alegóricas fuertemente asentadas, ¿cierto? Por ejemplo, la comparación de la doncella con una torre. Imagínense, capítulo 4, versículo 4. Y como título es El esposo alaba a la esposa, imagínense.
capítulo 4 versículo 4 dice, tu cuello como la torre de David, edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Imagínense, este es un libro poético. Yo no veo nada de poético que a una mujer le digan, ¿cierto? Tu cuello es como la torre del palacio del rey David, ¿cierto? Pero bueno, eh, como les decía yo anteriormente, en la introducción de los libros poéticos y también desde el principio de la introducción de todos estos libros, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, en la cual tenemos que trasladarnos, ¿cierto? A aquellos tiempos, a aquella cultura, y esto era poesía pura para el amado con su enamorada, ¿cierto? Con su amada. Era poesía pura, yo creo que dejaba enamorada a toda mujer. Bueno, imagínense. Entonces tenemos que viajar en el tiempo, conocer la cultura y recordemos que como vimos en la introducción de los libros poéticos, según el estilo literario, se nos va a abrir más la mente y vamos a poder entender cómo ellos sentían, cuáles eran sus sentimientos, cómo ellos expresaban su cariño y su amor. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 4, dice, cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Badrabim, tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. O sea, primero, tu cuello como torre de marfil. Yo creo que era una mujer blanca, ¿cierto? El marfil es blanco. Tus ojos como los estanques de Esbón. No sé, tus ojos deben ser azules o cristal o bien, ¿cómo se dice? Turquesa, ¿cierto? Como los estanques, o sea, yo creo que como una laguna. Dice, y el cabello de tu cabeza, no, disculpen, y tu nariz como la torre del Líbano. No sé cómo está la torre del Líbano, debe ser algo bien hecho, bien bonita, una nariz respingadita, ¿cierto? Dice que mira hacia Damasco, o sea, bien respingadita, terminada bien puntiaguda, ¿cierto? Como una dirección. Entonces, en realidad es bien complejo. Ahora, también en el capítulo 7, versículo 5, dice la comparación con el monte Carmelo. Dice, tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Recordemos que la púrpura es un color de reinado que da autoridad. Entonces, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, como la autoridad del rey. El cabello como autoridad, me quería decir, ¿cierto? Tu cabeza encima de ti como el Carmelo. ¿Cómo será el monte Carmelo, cierto? Tu cabeza debe haber sido muy bonita, perfecta, redonda, así como el monte, ¿cierto? Entonces vamos viendo que en realidad Cantar de los Cantares, la mejor canción dedicada a la mujer como poema, hay que indagar mucho en esto, aman, ¿cierto? Su cariño, su amor. Bien. Estas son expresiones de pureza y su inaccesibilidad como una virgen casta y reservada, ¿cierto? Lejos de las tentaciones de quienes tratarían de mancillar a esa novia, a esa esposa, a esa joven, ¿cierto? De eso se trata este libro. Ahora, con referencia a la Sulamita, vamos con los atributos de una paloma. Imagínense, si vamos al capítulo 1, versículo 15, ¿qué es lo que dice? He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Deben haber sido blanquitas, las palomas blanquitas, en realidad o tan bonita la paloma que su ojo era tan bonita como un ave, no sé, ¿cierto? Por ejemplo, en el 2.14 dice, alma mía, que estés en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Ya que es una mujer muy hermosa de la que está hablando Salomón. Y en el 4.1 dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus que dejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galá. Ay, ay, ay. Entonces, hay que profundizar mucho en esos poemas, ¿cierto? Hay que profundizar mucho en esos significados. En realidad tenían bastante contenido. A nosotros se nos hace muy difícil entender, ¿cierto? Pero para ellos
todo lo entendían completamente. Eh, Salomón escribe a lo sagrado de una relación. Es la historia de amor, como lo dijimos anteriormente, de un hombre y una mujer, de una forma pura y profunda. La historia simboliza el gran amor de Dios por su pueblo. Ojo, también este libro, no solamente Salomón lo escribía también para el amor de un hombre y una mujer, sino que también el amor de Dios a su pueblo y el amor mutuo de Cristo a la iglesia. Entonces, imagínense, tienen que llevarlo a estos tiempos, a esos tiempos. El libro da las siguientes interpretaciones. Por ejemplo, si lo vemos por el lado más, más religioso, la mujer era Israel, el hombre Dios. El amor entre ellos, el pacto entre Dios con Israel, el amor de Cristo por su pueblo, ¿cierto? Entonces, esos son los significados. Primeramente, obviamente, Salomón escribió a una mujer, pero esto también está dirigido a Dios, ¿cierto? Con respecto al pacto que tiene con la nación de Israel, ¿cierto? Con el pueblo de Israel, pero también el amor de Cristo por su pueblo, que ahí también entramos nosotros, los gentiles. Esto también nos lleva a dimensionar cómo era el amor entre Adán y Eva antes del egoísmo y el pecado, puro y profundo, ¿cierto? Entonces, aquí la sabiduría que le concedió Dios a Salomón fue inigualable, la cual la podemos ver reflejada en estos poemas de amor. Entonces, era una sabiduría tremenda lo que él hablaba. Para nosotros, cierto, es algo como una locura, pero en esos tiempos era una sabiduría profunda al dedicar ese tipo de temas. Recordemos que una gran sabiduría muchas veces es poco entendible y demasiadas veces cuestionable. Una persona es muy sabia, ¿cierto? Muchas veces la gente tiende al rechazo, porque como decía en esta línea de las diapositivas, es poco entendible la persona y se cuestionan, ¿cierto? Porque dicen, no, soy dueño de la verdad. No, es sabiduría. Este libro relata las virtudes del amor entre el esposo y la esposa para afirmar la santidad del matrimonio y ejemplificar el amor de Dios por su pueblo. Entonces, el contenido, como lo hizo Salomón, la sabiduría fue bastante profundo. Este género literario, expresado en este libro, nos enseña sobre los aspectos físicos y emocionales del amor marital, que son don de Dios y han sido concebidos para que disfrutemos de ellos cuando nos centremos en la otra persona. O sea, cuando nosotros tenemos amor con el amor de Dios, nosotros no pensamos en nosotros mismos, nosotros pensamos en hacer el bien a la otra persona, que la otra persona sea feliz, que la otra persona esté contenta, que la otra persona sea gozosa, que su vida sea una felicidad y no una amargura, ¿cierto? Pero haciendo las cosas de Dios, las cosas como bajo la voluntad de Dios, ¿cierto? El temor de Dios. Como aplicación personal, la sexualidad que Dios creó y declaró buena en el Edén, la han deformado y explotado a través de los años. Eh, ¿Por qué hablo de la sexualidad? Porque muchas veces es un tabú, es algo muy que no se toca, pero acá en este libro lo expone, ¿cierto? Y también declara, como dijimos anteriormente, cómo era el amor tanto de Adán y Eva antes de caer en el pecado. Este cantar nos lleva a obtener un compromiso perdurable, además de confianza y romanticismo. O sea, es una complementación en lo emocional y en lo físico. Esto debe ser un medio santo en el cual Salomón se expresó y dio a enseñanzas no solo del matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que también en lo espiritual con respecto a Dios, con su pueblo y Cristo. Con la iglesia. Entonces vemos todo, todo un complemento. Vemos, como dije anteriormente, ese complemento tanto en lo emocional, en lo físico y también en lo espiritual, pero siempre haciendo las cosas de Dios, siempre haciéndolo bajo la voluntad de Dios, siempre caminando bajo el camino, el sendero de nuestro Señor Jesucristo, siempre haciendo la obediencia a Dios. El temor a Dios nos hace caminar así. Cuando andamos en nuestros caminos desviados, cuando queremos aferrarnos a situaciones equivocadas o necios, todos esos cristianos que tapamos el sol con un dedo y en realidad eso es vanidad. Eso nos quiere decir, primeramente, el libro de Eclesiastés y este libro que nos alejamos del amor de Dios, como infieles, ¿cierto? Pero acá nos habla de un amor fiel, un amor con compromiso.
y un compromiso confiable, ¿cierto? Confianza, complementación, lo emocional, lo espiritual, lo físico, todo en uno, ¿cierto? Entonces, amados estudiantes, este ha sido el libro del Cantar de los Cantares, que también, ojo, capítulo 2 nos deja también una enseñanza muy bonita. Y ojo, tenemos que tener mucho cuidado y mucha sabiduría al leer la palabra. Por eso, antes de nosotros leer la palabra, pidamos la oración al Señor. O sea, pidamos sabiduría en oración al Señor, ¿cierto? Para que sea más entendible y sea más revelador la Santa Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 2 versículo 15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne. ¿Qué quiere decir eso? Pequeñas que echan a perder la viña, que esos pequeños problemas, ¿cierto? Esos pecaditos pequeños que echan a perder toda la vida espiritual, que te echan a perder todo lo que tú has construido para Dios. Tener cuidado, porque muchas veces se disfrazan de bueno y es malo. Y acá lo está diciendo. Ten cuidado porque echan a perder las viñas. Las viñas son gigantes, son hectáreas. Entonces, ojo, las zorras pequeñas, o sea, un pequeño problema, una pequeña piedra en el zapato, y créeme, cuando uno tiene una pequeña piedra en el zapato, es un grado estar caminando, porque hay una molestia constante, hasta el final que terminamos sacándonos el zapato, ¿cierto? Y botamos la piedra, y vemos que es una piedra totalmente diminuta. Es lo mismo acá. Entonces tenemos que tener este libro como aplicación personal con sabiduría y entendimiento a los estudiantes. Así que ese fue el libro de de los Cantares